Buenas tardes, una vez más, a la Escuela de Familia de San Mateo en Alcalá de Guadaira. En esta nueva sesión vamos a ver la segunda parte del tema que ya empezamos hace una semana, que tratábamos y hablábamos sobre la inteligencia emocional. En esta segunda parte nos vamos a centrar en las estrategias y recursos que nosotros podemos usar en el hogar para fomentar una educación emocional con nuestros hijos. Esta sesión está impartida por Marina Sánchez, que soy yo, maestra, orientadora y mediadora familiar. Vamos a empezar haciendo un breve resumen de la sesión anterior. Invito que si alguien no lo ha podido visualizar aún, lo haga antes de ver esta, porque en la anterior se recogen puntos claves para entender qué es la educación emocional y el papel tan importante que tiene en nuestras vidas. Con esta gráfica que se presenta, quiero hacer hincapié a que la persona, es decir, cada uno de vosotros, debe cuidarse en todas las facetas de la vida. Debemos buscar un equilibrio en nuestra vida, porque como estamos nosotros, esa energía la vamos a transmitir a nuestro alrededor, especialmente con las personas con las que convivimos, que suele ser nuestra pareja e hijos. Si estoy padeciendo, por ejemplo, un estrés habitual, un momento de estrés, de cansancio, de malestar emocional, ese estado de ánimo negativo va a influir en mi comportamiento y en la mayoría de las ocasiones también va a influir en cómo nosotros nos comportamos con nuestras parejas y con nuestros hijos, incluso produciéndose debilitamiento entre vínculos. Y es cuando, por ejemplo, uno de los temas con los que acuden las parejas a consulta por ese debilitamiento en su relación suelen ser dos. Uno es que uno de los componentes pues, no sale del bache, como puede ser todo ese tema de estrés, de preocupación excesiva, y otro tema que no es el tema que estamos tratando ahora, es por la falta de comunicación entre los cónyuges. Por lo tanto, como vimos en la sesión anterior, la persona debe aprender a gestionar su estado emocional en las diferentes situaciones en las que se va a encontrar en la vida. También vimos que las emociones, que son las diferentes reacciones subjetivas, porque pueden ser diferentes entre las personas, están presentes en nuestra vida, forman parte de ella. Y es subjetivo porque es diferente a lo que tu reacción puede ser diferente a la mía. Por ejemplo, tú en una misma situación, tú puedes sentir miedo o tristeza y a mí en cambio me puede producir alegría. Todas esas emociones, sean positivas y sean negativas, hay que vivirlas. Lo que debemos intentar es aprender a buscar momentos que me generen esos momentos, esas emociones positivas, y aprender a vivir y a gestionar las situaciones en las que me producen emociones negativas, como puede ser, por ejemplo, el miedo. Una vez realizada este breve resumen de la sesión anterior, que vimos muchísimas cosas más, es la hora de preguntaros si queréis ayudar a vuestros hijos a vivir el mundo de las emociones y a enseñarles a vivir todas las emociones, incluidas también las negativas. ¿Estáis preparados? Si la respuesta ha sido sí, vamos a pasar a continuación a comentar algunas de las estrategias que podemos aplicar en nuestra casa. Lo primero y lo más importante, porque además es lo más importante en nuestra relación y nuestras funciones como padres, es que debemos conocer a nuestros hijos. ¿En qué momento? Parece fácil, ¿no? Yo conozco a mi hijo. ¿Pasas tiempo con tu hijo? ¿Sabe qué le gusta, qué no le gusta? ¿Sabe por qué, en qué cosas se sensibiliza? ¿Qué cosas le hacen llorar? ¿Qué cosas le producen rabia? Debemos conocerlo. ¿En qué momento evolutivo se encuentra? No lo mismo, por ejemplo, una niña en la niñez con 8 años que una niña en la adolescencia con 16, que una niña en la infancia con 3. ¿Qué le gusta? ¿Cómo resuelve los problemas? ¿Qué preocupaciones tiene? ¿Qué características le hacen ser única o único? Porque cada niño, incluso si tenemos mellizos gemelos que tienen la misma edad, son únicos e irrepetibles. Y esa singularidad
Debemos intentar conocerla para poder atenderlos adecuándonos a sus características. Para ello debemos pasar tiempo con ellos. Que el poco tiempo que pasemos por motivos laborales sea de calidad. Ponernos a su altura, jugar con ellos, preguntarles por el colegio, por sus amigos, conversar de la vida, contarles nosotros también nuestras cosas, nuestras preocupaciones, nuestros sentimientos. Es interesante también usar con ellos un lenguaje positivo, que no les destruya, que muchas veces estamos muy nerviosos, vamos muy rápido por la vida y solamente le decimos lo que hace mal, lo que no sabe. Siempre estamos corrigiendo a nuestros hijos. Hay que decirle también por qué es importante nuestra familia, por qué ese niño es necesario para mí. Hay que resaltar sus virtudes, que se sientan que son personas necesarias. Evitar hacer comparaciones, porque todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Pero debemos evitar estar continuamente diciéndoles al niño, pues comparándola con el hermano, comparándole con su amigo del colegio, lo que sea. Y hay una frase que resalta la idea de que todos los niños pues están en construcción de su persona, están en desarrollo continuo, como los adultos, que no todos lo sabemos. Pues los niños no nacen sabiendo. Los niños no saben cómo tienen que recoger los juguetes, no saben cómo tienen que resolver los problemas, no saben por qué no se grita, no saben comer solos. Los adultos tenemos que ir enseñándoles y para eso pues tenemos que estar con ellos. Entonces, esa frase que está ahí, ni soy torpe ni soy tonto, soy un niño en formación y lo que tú me digas, yo me lo creo. Yo quería resaltar esa última frase, y lo que tú me digas, yo me lo creo. ¿Por qué? Porque el lenguaje que utilicemos va a influir en el desarrollo de su autoestima y en su estado de ánimo. Como segundo punto, y está relacionado con la frase anterior, por eso he hecho una pausa, es la formación de la autoestima. Dijimos en la sesión anterior que la persona necesita ser optimista porque necesita buscar situaciones que le generen felicidad, alegría, tiene que buscar momentos que le produzcan felicidad. Debe tener una automotivación, motivarme yo misma a salir hacia adelante, ver lo positivo de las situaciones negativas, salir hacia adelante. Pero ¿qué pasa si un niño, aunque también lo podemos aplicar a nosotros, piensa que no valgo, que no sabe hacer nada bien, que mi familia no está feliz conmigo? Por lo tanto, podríamos decir que hay una relación entre la autoestima, que la autoestima se puede definir como la percepción, la opinión que tiene la persona sobre sí misma. Hay una relación entre autoestima e inteligencia emocional. Y como papás y mamás debemos, por lo tanto, fomentar, porque además es muy importante en el desarrollo del niño, la formación de una autoestima equilibrada. ¿Cómo? ¿Cómo podemos fomentar el desarrollo de esa autoestima equilibrada? Autoestima equilibrada no es igual que autoestima positiva, porque hago otra pausa en el vídeo del tema que estamos tratando. Muchas veces hacemos todo lo contrario, sobreprotegemos a nuestros niños y sobreestimulamos a nuestros niños, y nuestros niños son maravillosos y nuestros niños saben hacer todo perfecto y nuestros niños no cometen errores, y entonces el niño se cree que lo sabe hacer todo perfecto y que él no se equivoca y que él lo sabe hacer todo bien. Una autoestima equilibrada. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues recordándole que todos sabemos hacer cosas y que esas cosas a veces las hacemos bien y que hay veces que las hacemos mal. Por lo tanto, al niño hay que enseñarle desde pequeño que él sabe hacer cosas y hay cosas que no sabe y que no pasa nada. Se pide ayuda, que todos nos equivocamos. Y además me pongo como ejemplo. Yo, por ejemplo, una cosa que hago yo mucho en mi casa es cuando yo me equivoco en algo, lo resalto. Digo, ay, me equivoco. ¿Has visto, Marina? Mi hija mayor se llama Marina. ¿Has visto, Marina? Mamá también se equivoca. Y pido ayuda. Marina, ¿me puedes ayudar a hacer esto que no puedo? O al papá le digo, ¿me puedes ayudar a hacer esto? Y entonces le resalto, ¿has visto, Marina? Mamá cuando no puede hacer algo, pide ayuda. O me caigo.
Yo pongo ese ejemplo. Hombre, ahora mismo no me caigo conscientemente porque estoy embarazada, pero mi hija hubo un momento que decía que ya era mayor, que ya no se caía, que ya no se hacía daño. Entonces, pues yo iba por mi casa y hacía como la que se rebalaba y se caía. Y entonces mi hija se quedaba así, perpleja y venía. Y yo decía, ¿has visto, Marina? Mamá también se cae. Todos nos caemos. Pues si me caigo, me levanto, me curo, me limpio. Y si me caigo, no pasa nada. Entonces, ese ejemplo yo a mi hija ya se lo estoy dando. Nosotros como papá y como mamá tenemos que prepararles de que hay que ser fuertes en la vida. Y además, se lo resalto para recargárselo. ¿Qué más cosas? Podemos pedirle cosas que sabemos que saben hacer para que vean que no son torpes y decirle lo bien que lo hacen. Si yo sé que mi hija se le da muy bien el dibujo y pues cuando me traiga un dibujo le voy a pedir, ay, hazme un dibujo que quiero ponerlo en mi despacho, lo que sea, pues lo resalto, que yo sé que mi hija se le da un poquito regular, por ejemplo, el orden. Bueno, pues cuando ordene un poquito, pues le voy a resaltar, ay Marina, qué bien lo has hecho, hoy lo has hecho mejor que ayer y mañana lo vas a hacer mejor. ¿Y sabes por qué lo has hecho bien? Porque has querido hacerlo, porque te has esforzado y porque entonces cada día lo vas a hacer mejor. Hay que enseñarles sobre todo a que si algo no sale, hay que esforzarse y hay que intentarlo una y otra vez para que aprendan y para que vean que las cosas en la vida cuestan, que las cosas no se consiguen a la noche a la mañana. Porque muchas veces, y me ha pasado a mí, con niños adolescentes en el instituto, que me han consultado muchas cosas, muchas veces no sé hacer esto, he suspendido, o por ejemplo tuve un caso de una persona que fue a presentar su currículum, no le cogían, ¿y cómo no me van a coger a mí? Sí, o sea, y estaba la persona frustrada porque la vida le había dicho no. ¿Y esos niños qué es lo que hay detrás? En muchas ocasiones que no le han dicho no en su vida. Le hemos dado todo para no escucharlos, por no herirlos. En la vida se va a sufrir. Queramos o no queramos, la vida van a sufrir nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos que enseñarles desde pequeño no es con 15 años, desde pequeño es con 2, con 3, con 4 años. Hay que enseñarles que hay veces que se pueden hacer las cosas, hay veces que no y que va a sufrir. Y vamos a estar con él. Pero le vamos a enseñar a enfrentarse a la vida para que cuando sepa mayor tenga estrategia y tenga herramientas para decir, no pasa nada. Voy a buscar cuál es el mejor camino para buscar la solución a este problema. Más cositas. Corregir en privado. También cometemos muchas veces el error como papá y como mamá que corregimos continuamente. Tenemos hijos perfectos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y corregimos en público. Intentar en la medida de lo posible corregir en privado. En el momento que estemos tranquilos, que ya se le ha pasado la rabia, el llanto, pues retomar esa conversación como papá, con la mamá y con el niño o la niña en cuestión y retomar y corregirlo. Y alabar en público, para que el niño se le refuerce que vale. Pero lo dicho, una autoestima equilibrada, no le vamos a reforzar constantemente en público y encima cosas que no hay que reforzar, ¿vale? Vamos a buscar el equilibrio. También debemos intentar transmitir en nuestro hogar un ambiente de autoridad afectiva. A mí me gusta mucho este término, autoridad afectiva. Porque siempre estamos, y una de las sesiones que se pueden plantear para otro curso son estilos educativos, ¿no? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Hay papás que son más autoritarios, otros son más permisivos, hay algunos que son negligentes, en fin, hay muchos estilos educativos. Pero a mí me gusta el estilo que fomente una autoridad afectiva. Los niños necesitan tener normas y límites, los niños necesitan tener reglas en su casa, porque eso les va a orientar a saber qué es lo que tienen que hacer.
En la escuela, por ejemplo, se trabaja mucho con rutina, porque el niño ya sabe cuando llega al cole que tiene que colgar el chaquetón, que tiene que bajar la silla, que después de esta actividad primero me lavo las manos y entonces el niño se orienta en ese contexto y no se siente perdido. En nuestra casa tenemos que buscar una rutina y para que haya una rutina el niño tiene que haber unas normas. Antes de sentarme me lavo las manos, cuando deje los juguetes tengo que hacer esto, antes esto, tengo que hacer esto. Y esas normas van a ser, se pueden mover en algunos momentos y en algunos momentos esas normas hay que respetarlas. Pero dentro de una autoridad afectiva. La segunda palabra es afectividad. Un hogar con amor, con cariño, pero con normas y con límites. Ellos deben saber que no siempre se puede hacer lo que quieran y que por lo tanto hay unas normas como en la sociedad en la que se van a vivir, en la que van a vivir el día de mañana. Si en mi casa al niño no le acostumbro que hay normas o le dejo que haga lo que quiera, ¿qué va a pasar ese niño cuando llegue al colegio y haya unas normas? Cuando tenga 15, 16 años y vea que hay más normas todavía, o cuando el niño tenga 20 años y vea que hay unas normas. Pues que tenemos niños frustrados, niños que están aislados, niños que tienen un comportamiento agresivo y niños con un entorno negligente, porque no saben comportarse en una sociedad que no es una anarquía, vive en una sociedad democrática y que para el bien común debe haber unas normas, que se deben respetar las normas y otras normas pues se podrán negociar. Pero la familia es escuela de aprendizaje. Que nunca se olvide, la familia es escuela de aprendizaje, es el núcleo de la sociedad y debemos enseñarle desde pequeño que en la vida no se hace lo que uno quiere. Y como siempre repito, la familia es el núcleo principal. ¿Dónde aprende eso? Pues en la casa. Y la casa, ese núcleo chiquitito le va a preparar para luego ir a trabajar en la escuela y con sus amigos más pequeñitos. Cuando sea más mayor, ese núcleo se va ampliando. Cuando sea más grande, ese núcleo, ese microsistema se va ampliando. Pero el primer entorno y la primera escuela es ese núcleo pequeñito que es la familia. Todo en un ambiente de diálogo, explicándole las cosas y sobre todo adecuándonos a su edad. Importante en este punto, enseñar a identificar, es decir, a que sepan, ¿vale? Dice identificar y expresar sus emociones. Pues, ¿qué significa identificar? Pues que sepan qué es el miedo, qué es la tristeza, qué es la alegría, qué es la sorpresa, qué es el asco y que lo expresen. Pero para ello, dos cosas tienen que vivenciarlo. Si yo a mi niño en el parque no le dejo primero, no dejo ya al parque, y si lo dejo en el parque, ten cuidado, te subas que te va a caer, que te va a hacer pupa, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, lo estoy sobreprotegiendo. Pues los niños hay que dejarles ser niños y hay que dejarlo que tenga asco por las cosas, hay que dejarlo que sepan lo que es la sorpresa, hay que dejarlo que sepan qué es el miedo, lo que es la alegría, lo que es la felicidad. Todo eso los niños tienen que saberlo. ¿Cómo? Pues viviéndolo en sus propias carnes. Y también dejándoles expresar, escuchándolo, no interrumpiendo, no acortando sus conversaciones, no diciéndole, por ejemplo, no llores, no tengas miedo y mucho menos, ¿vale? Y mucho menos diciéndole a los niños, sobre todo niños varones, no llores que pareces una niña o una nenaza o lo que sea, porque aquí lloramos todos. Niños, niñas, hombres y mujeres, las emociones. Repito, emociones tanto positivas como negativas, las vivimos todos, pero es que además en la persona que no lo viva es que tiene un desequilibrio en su vida emocionalmente. Una persona debe saber y ha tenido que vivenciar qué es el miedo para saber que no quiere el miedo en su vida. Y ha tenido que llorar y todos hemos llorado. Tenemos que dejar a nuestros hijos que lloren. ¿Qué más cosas? Importancia de los cuentos, ponen en este punto. ¿Por qué? Bueno, tengo que decir que al final de esta presentación os voy a dejar una serie de bibliografías que podéis usar para trabajar las emociones. Son cuentos y también películas. Y que en la siguiente sesión, en las dos siguientes sesiones, se va a tratar el tema de los cuentos, el tema de la escritura, la estimulación del lenguaje a través de los cuentos, ¿no? Y entonces nos van a enseñar cómo usarlos en el hogar. A manos, además de un maestro excepcional, de un compañero y sobre todo de un especialista en narración de cuentos.
Pero yo, como también soy amante de la estimulación del lenguaje y el uso y del hábito lector y el uso del recurso literario de los cuentos como parte de la vida, os voy a dar algunas recomendaciones, pero que para que ya sepáis que en las siguientes sesiones os van a dar unas estrategias muchísimo mejores que las que yo os voy a dar. Alguna es que cuando contemos el cuento, por ejemplo, hay que crear un mundo de magia, un mundo de fantasía. Muchas veces yo veo, pues porque no tenemos que saber todo. Mi propio marido, por ejemplo, le va a contar un cuento a mi hija, coge el cuento y lo lee el cuento, literalmente. No, hay que entonar ese cuento, hay que hacerlo con entusiasmo, hay que hacerle preguntas. Podemos apoyarnos en las imágenes y no leer a pie de la letra, porque a lo mejor el cuento es un cuento muy largo y yo quiero acortarlo, porque además yo quiero utilizar ese cuento, pero como yo ayer mi hija se peleó con su amiga en el colegio y yo quiero trabajar un poquito ese tema, pues yo me voy a inventar una historia en el cuento. O sea, yo puedo utilizar un cuento e inventarme la historia. Vamos a escoger el lugar y el momento adecuado. Vamos a dramatizar un poco. Lo que es crear un mundo de fantasía y un mundo de magia. A través de los cuentos, ¿vale? Los niños van a ver que a sus personajes les ocurren cosas como a él. Y entonces van a saber que lo que a ellos les ocurre también le pasan a otros niños. Y además el personaje nos va a dar pistas de cómo solucionar ese problema. Por ejemplo, el niño que no sabe controlar los esfínteres, pues busco un cuento en el que hay un niño que también tiene la misma edad que a mí, que también no puede controlar los esfínteres y me va a enseñar cómo se controlan los esfínteres. Entonces yo me voy a poner súper contento, encima me va a encantar ese cuento porque Mateo, que es el protagonista, ya es mayor, ya se ha hecho mayor y yo voy a imitar a Mateo. Entonces, a través de los cuentos es un medio de aprendizaje. También hay que enseñar las habilidades sociales, que es el respeto, que es la tolerancia, el escuchar al otro, la empatía, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, pero sin juzgar, respetándolo, resolver problemas. Y para ello el papel de los padres es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños somos modelos de identificación. Ellos nos observan, nos imitan y van a aprender lo que ven y lo que escuchan. Cómo yo hable, cómo yo gestione mis problemas, cómo yo lleve a cabo esos momentos de estrés, si pido perdón, si grito. Todo eso lo van a aprender a verlo. Por lo que debemos recordar, ¿vale?, que somos modelos de identificación. También debe haber una coherencia en la pareja, una coherencia en el matrimonio o entre los cónyuges, una coherencia entre el papá y la mamá de la niña o del niño. Convivamos o no juntos. El padre y la madre siempre van a ser papá y mamá de esos niños. Y aunque ya no seamos, por ejemplo, matrimonio o pareja, ¿vale?, se haya producido esa ruptura, los papás van a ser siempre un equipo parental. Ya no son equipo conyugal, cada uno hace, digamos, con su vida privada lo que quiera, ¿no? Pero siempre vamos a ser un equipo parental porque nuestros hijos van a ser nuestros. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo e intentar siempre que podamos ponernos de acuerdo sobre aspectos importantes en la educación de nuestros hijos y que nos vean que nos llevamos bien y que hay un respeto entre los dos y que hablamos bien de la otra persona. Es muy importante recordar a los papás y a las mamás que por los motivos que sean ya no convivan juntos, de que siempre van a ser equipo parental. Más cositas. Aquí voy a presentar, no sabía si ponerlo o no ponerlo, ¿vale? A mí, debido a las circunstancias, ya sabéis que en la escuela de familia las diferentes sesiones se están haciendo de manera online, pero a mí cuando son presenciales me gusta hacer las sesiones participativas y muy prácticas. Y siempre presento un caso práctico y dialogar. ¿Qué le pasa a esta familia? Porque muchas veces cuando vemos que nuestros propios problemas le pasa a otra familia, pues lo normalizamos, ¿vale? Y sacamos muchos defectos a esa familia, defectos que a nuestra familia no se los sacamos. Entonces siempre pongo casos prácticos. Y aquí quiero que lo leáis,
¿vale? Yo no lo voy a leer, vosotros lo leáis, le dais al pause y que penséis qué le pasa al niño, a Manuel, y qué podemos hacer para mejorar esa situación, ¿vale? Ya, espero que ya hayáis retomado la visualización del vídeo. ¿Qué le pasa al niño? El niño tiene un comportamiento inadecuado, ¿no? Los padres observan en su casa que Manuel, que es un niño de 7 años, en la casa le pasa algo. Porque está triste, está apenado, llora, está a la defensiva y cuando sus papás le preguntan, el niño no le cuenta nada. Van preocupados a la tutoría, a su seño y decirle, mira, le pasa algo a Manuel aquí en el cole porque es que mira lo que nos pasa. Y entonces la tutora pues le pregunta pues ciertas cosas y entonces los padres pues le explican que es verdad que han cambiado un poco la rutina, que están viviendo una situación difícil, que la abuela paterna está enferma, está muy débil y pues eso hace que el padre esté desanimado, esté estresado, discuta además más con la mujer. Además el niño pasaba mucho tiempo con la abuela y ahora no puede estar. Y además los papás cuando llegan a casa, como están cansados, porque ahora no tienen a la abuela que les ayuda y el papá está un poquito pasándolo mal, está pasando por un bache, pues le dan el móvil y ya está, y pasan del niño. ¿Qué le pasa al niño? Bueno, pues el niño es verdad que tiene un comportamiento que a los padres les preocupa y vamos a ver cómo podemos mejorar el comportamiento de Manuel. Pero el problema ¿es Manuel? ¿Es el niño? ¿O el comportamiento de Manuel son las consecuencias de otro problema? Pregunto, repito, el comportamiento que tiene Manuel, ¿es porque Manuel tiene ese comportamiento así de mal? ¿O es la consecuencia de otro problema que está viviendo? Manuel, su comportamiento, ese conjunto de comportamientos que está viviendo Manuel y lo está manifestando, son las consecuencias que está viviendo de un entorno que está sufriendo por un mal momento. En nuestra vida, ¿vale? También nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos ver muchas veces, estamos continuamente, ay, mi hijo esto, mi hijo lo otro, mi hijo lo otro, pero tenemos que pararnos, oye, mi hijo, ¿por qué se comporta así? Mi hijo, ¿por qué hace esta cosa así? A lo mejor es que mi hijo se está comportando así y mi hijo es el malo y muchas veces vamos a orientación, oye, quiero que me ayudes el comportamiento de mi hijo porque mi hijo es malo, pero a lo mejor es que el comportamiento malo del niño es una consecuencia de lo que se está viviendo en el hogar. Entonces tenemos que reflexionar un poco qué comportamiento estoy teniendo yo, qué comportamiento está teniendo mi pareja, qué comportamiento estamos teniendo los dos como pareja, por si hay algo que pueda ser la causa de ese comportamiento de nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? Pues hablar con Manuel. No, podemos hablar con Manuel, podemos explicar la situación. Tiene 7 años, vamos a contarle pues, que la abuela está esto, que la abuela pasa eso y vamos a dialogar con nuestros hijos, contarle las cosas de cuando no es su edad. Los niños tienen que saber que los papás y las mamás también sufren, que tienen miedo, que lloran y podemos hablar con él de nuestros sentimientos, porque así somos modelos para nuestros hijos. Y ellos nos contarán luego también las cosas. Si yo no hablo con mis hijos, no hablo con mi hijo, lo que no puedo pretender que luego con 15, 16 años mi hijo me cuente los problemas. Los niños, porque muchas veces en la adolescencia me vienen, ay, es que mi hijo no me cuenta las cosas, estoy preocupada, vale. Pero tú cuando has sido más pequeño, has dedicado tiempo a que tu hija te cuente las cosas, o llegaba a la casa, iba a su actividad extraescolar, iba al otro, llegaba, se duchaba. ¿Tú le has contado también a tu hija tus preocupaciones? O además también otra cosa, cuando nos ha intentado contar algo, le he cortado, le he corregido y le he dicho cómo tiene que comportarse, que muchas veces me cuentan, me he peleado con María en el patio y yo rápidamente no he dicho, pues no se pega, se hace esto y yo le he dicho lo que tiene que hacer. No, hay que escuchar a nuestros hijos y debemos enseñar a los niños a que ellos piensen ¿qué opciones tenemos para resolver ese problema? Por ejemplo, me he peleado con María. ¿Qué opciones tenemos? Pues pegarme físicamente, decirse a la señorita, irme a jugar con otro niño.
5 o 6 alternativas y que sean los niños los capaces de decidir esa alternativa y de esas, ¿cuál es la mejor alternativa? Y si una alternativa no me funciona, pues voy a buscar otra. Porque así le estoy preparando para la vida. La vida cuando tenga un problema, pues yo sabré, pues tengo este problema, pues lo puedo solucionar así, así, es mejor esta opción y esta opción no me ha surgido, pero yo me motivo lo suficiente, como sé salir del bache, voy a poner en práctica la segunda alternativa. Pero eso hay que hacerlo desde pequeño. Y por lo tanto nosotros podemos contarle a nuestros hijos nuestros problemas. Y el papá de Manuel le puede contar que está preocupado por su mamá, porque su mamá está muy mayor y que por eso ahora está un poquito más triste, que cuando llega a casa pues hay veces que no tiene ganas de hablar por esa situación. Y el padre que pida ayuda si necesita ayuda, que pida ayuda, porque todos pasamos por momentos difíciles. Pues vamos a buscar ayuda que nos orienten a encontrar y a volver en el camino de la estabilidad emocional. También hay que adaptarse a esa nueva situación. Todos tenemos que adaptarnos. El hijo, la mamá y el papá. Intentar, de vez, por ejemplo, de darle el móvil, que cuando llegan, no para dejarles tranquilos, hay que buscar algún momento para estar con Manuel. Porque Manuel, ¿qué culpa tiene Manuel de lo que está viviendo? No tiene ninguna. Manuel es un niño de 7 años. Pues vamos a intentar pasar con él. Y que, por ejemplo, el momento de la cena es un buen momento para dialogar y contarnos las cosas, preguntarle por sus cosas, nosotros sacar las ganas y la fuerza de donde sea y evitar recurrir a los aparatos tecnológicos, sea teléfono, sea pantalla grande de televisión o sea lo que sea. Y hay que ver, también dice, ver esta situación como un momento de crecimiento. Debemos intentar ver los malos momentos, también es un momento de aprendizaje y un momento de crecimiento, donde todos estamos juntos, donde todos nos apoyamos, donde todos nos escuchamos. Y la familia de Manuel puede enseñarle a los papás, pueden enseñarle a Manuel que en la vida va a pasar por malos momentos, como lo está pasando su papá, pero se dialoga, se cuenta, se llora si se tiene que llorar, pero está la familia unida, junta, apoyándose y contándose las cosas. Y entre todos buscamos la manera de salir hacia adelante y buscamos momentos de felicidad y momentos de estar juntos. Vale, aquí a partir de ahora os presento muchos recursos. Los primeros son recursos dirigidos a los adultos, a los papás y los mamás. Yo, a mí me gustan sobre todo, todos son muy buenos, pero cosas así más prácticas, a lo mejor a la familia le puede gustar mucho el de Romera, el punto número 3, la primera escuela de emociones. Y luego en el último, que es tanto para las familias como para educadores, es educación, emociones y apego. Pautas prácticas para gestionar las emociones en el hogar y aula. Ese también está muy chulo. Y el de cuentos para comprender lo que sienten los niños también está muy bien, porque es un cuento dirigido a los adultos y en cada cuento se trata una emoción diferente. Como película pongo, por ejemplo, En busca de la felicidad. Es un momento en el que su protagonista, que es Will Smith, pues bueno, supongo que lo habréis visto, pero quien no, está pasa por un momento muy difícil. Que tiene un hijo, que es su hijo también, en verdad. Bueno, no se derrumba, no se viene abajo, busca ser feliz. Otra película parecida, otra película que trata sobre buscar momentos felices es La vida es bella. ¿Qué hace ese padre, no, para que su hijo, ese momento de penumbra, ese momento tan malo en la vida, le dé una vuelta y busque que es un juego, que es un concurso y que hay que ser felices? Y pongo también un enlace de web, ese enlace es un vídeo de Mar Romera de cómo educar las emociones. Es largo, pero es muy interesante y sobre todo muy entretenido con muchos momentos de risa. Es sobre cómo corremos en la vida y cómo debemos tranquilizarnos y ayudar a educar las emociones a nuestros hijos. Y luego, por ejemplo, todos estos son enlaces online de cuentos
En el primero son cuentos y son también dibujos. Y luego ya todos los demás son cuentos. Y luego como libros pongo para las primeras edades y luego pongo para edades más niños más grandes. Pero yo aquí también quería hacer otra cosa. Igual que en un punto dijimos que cada niño tiene un momento evolutivo y que no hay que comparar, pues hay que decir que el desarrollo es una etapa continua en el que hay unos cambios previsibles para cada edad, pero que luego el desarrollo es único. Y es individual y a lo mejor a mí me pasan cosas a los 7 años que a mi amiga le pasa con 5 y a mi otra amiga le pasan con 10. Entonces, aquí están las cosas clasificadas por edad, pero vosotros que conocéis muy bien a vuestros hijos y a vuestras hijas, pues a lo mejor os podéis ir a otros libros de niños más grandes o los que son los papás y las mamás de niños más grandes se tienen que ir a los libros de niños más pequeños. ¿Vale? Ya siempre todo depende de la madurez del niño. Bueno, pues aquí mando recursos para las primeras edades y recursos también para los más grandes. Y espero que os haya gustado mucho la sesión. Es un tema, todo el tema de la inteligencia emocional es muy interesante, sobre todo lo que sea muy interesante, es que es necesario para la estabilidad de la vida, buscar el equilibrio y ser personas felices. Entonces yo os recomiendo que veáis estas sesiones despacio, que si necesitáis consultarme algo, tenéis ahí mi correo electrónico marinasanchezcasa@gmail.com y os pongáis en contacto, porque estamos en el colegio al servicio de la familia, de sus niños, ¿vale? De nuestros alumnos y de los papás y de las mamás. Un saludo a toda la familia y os esperamos en la siguiente sesión que la va a dar Filiberto, compañero y gran narrador de cuentos. Me encantan escucharle. Un saludo a todos.